Entonces, ahora vamos a ver límites laterales y para eso, dice, hasta ahora en el estudio del límite de una función conforme la variable independiente x tiende al número a, se han considerado valores de x cercanos a tanto mayores como menores, que era lo de delta y del delta 1, por ejemplo, delta menos a menos delta y a más delta, ¿no? Que era lo que estábamos viendo gráficamente. Sí, esto es valores de x en un intervalo abierto que contenga a, el cual no se considera como posible valor de x. Sin embargo, tenemos la función, por ejemplo, f de x, que es igual a la raíz cuadrada de x menos 4. Entonces, como de f de x no existe, si x es menor a 4 y este debe ser, por ejemplo, x menos 4, tiene que ser mayor a 0, ¿no? Entonces aquí, si x menos 4 mayor a 0, ¿no? Entonces esto no existe. O sea, si tenemos 3, o sea, x tiene que ser mayor a 4, ¿no? Si x tiene que, esto implica que x tiene que ser mayor a 4, o sea, no existe esto, no existe si x es menor a 4. Por ejemplo, si tuviéramos 3, pues x va a ser menos 1 y para los reales no existe, ¿sí? Entonces f no está definido en cualquier intervalo que contenga a 4, de modo que el límite, cuando x tiende a 4, de la raíz cuadrada de x menos 4, no tiene significado, ¿sí? Si de cualquier forma se restringe a x a números mayores que 4, puede lograrse que este valor, la raíz cuadrada, esté tan cerca de 0 como se desee, tomando valores de x suficientemente cercanos a 4, pero mayores a 4, ¿sí? O sea, existe siempre y cuando sean mayores. Por eso es el título, límites laterales, o sea, laterales. ¿Sí? Entonces, en tal caso se aproxima a 4 por la derecha y se considera el límite por la derecha o el límite lateral derecho, el cual se define a continuación, que es este, ¿no? Definición del límite por la derecha es sea f una función definida en cada número del intervalo abierto a, c. Entonces el límite de f de x conforme x tiende a por la derecha y a es el término, ¿no? Aquí está, a por la derecha, y se supone el superíndice más, es L, lo que se denota como esta ecuación, este límite, ¿no? Si para cualquier epsilon mayor a 0, sin importar qué tan pequeña sea, existe una delta tal que, y esto es lo de la definición que habíamos visto anteriormente, ¿no? Es si, nada más que aquí no tiene el valor absoluto, este no tiene el valor absoluto aquí, ¿no? Entonces, si x menos a está entre 0 y delta, entonces f que de x menos l es menor a epsilon. Entonces, utilizando esta definición, tenemos, con base en la expresión anterior, el límite cuando x tiende a 4 por la derecha. Eso es a lo que se refiere. De la expresión x menos 4, esto, ¿a qué va a ser igual? Pues a 0, ¿sí? Por eso específicamente, si se aproxima, por ejemplo, aquí no, como que no tiene un significado, no existe. Pero este es por la derecha, o sea, vamos a ver lo de aquí lo ponemos, ¿no? Aquí que tuviéramos, bueno, el eje aquí, esto es 0, esto es f de x, nada más estoy poniendo la línea, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este se va a aproximar por la derecha. Por la derecha, por la izquierda, ¿no? Entonces aquí pues se va a aproximar a 0, ¿sí? Ahora, si cuando se considera el límite de una función, la variable independiente x se restringe a números menores de a, se dice que se aproxima a por la izquierda.
aquí está, y este viene la definición del límite por la izquierda. Ahí está. Es otro caso, ¿no? Definición del límite por la izquierda. Sea f una función definida en cada número del intervalo abierto d, a, entonces el límite de f de x, conforme x tiende a por la izquierda, o sea, por acá, es L, lo que se denota por límite de x cuando tiende a por la izquierda. Este signo negativo de f de x es igual a L. Si para cualquier valor de epsilon mayor a cero, sin importar qué tan pequeña sea, existe un delta que, tal que, es de manera similar. Ahí está. Tal que si 0 menor a menos x, aquí es el revés, ¿no? Es diferente a esto. ¿Sí? A menos x menor a delta, entonces f de x menos dl es menor a epsilon. ¿Sí? Entonces, se referirá al límite cuando x tiende a como el límite bilateral. Entonces, tenemos el límite cuando x tiende a, sin especificar si es por la izquierda o es por la derecha. Si es por la izquierda o es por la derecha. Acá, a más de f de x como límite bilateral. Límite bilateral. Para distinguirlo de los límites laterales, ¿no? Sí. Bueno, entonces, a ver, entonces, ahora vamos a ver el ejemplo ilustrativo 1. Ilustrativo 1. Dice la figura, esta es la figura. Muestra la gráfica de la función signo, o bueno, más bien es función signo, bueno, sí, signo, que es cgn de x, así se define, definida en el ejercicio 49. Pero bueno, esta es la función signo que está aquí, para no volverla a escribir, ¿vale? Dice como, oh, como signo de x es igual a menos 1 si x es menor a 0, que es este caso, ¿no? ¿Vale? Y la función signo x es igual a 1 si 0 menor a x, que bueno, este es como que no me gusta, ¿no? Más bien sería x sería mayor a 0, ¿no? Que es este caso. Es este caso y el de arriba es este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces se tiene que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función signo x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos 1 y esto es igual a menos 1, que sería esto, ¿no? Por otro lado, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, que sería este caso, este es por la derecha, este es por la izquierda, o más bien sería el revés de la gráfica, estas así, ¿verdad? Miren, así se aproxima por la derecha, se aproxima por la izquierda, este es por la derecha de signo de x,
que sería igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1, esto es igual a 1. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, debido a que el límite por la izquierda y el límite por la derecha no son iguales, el límite bilateral, o sea, el límite cuando x tiende a 0 de x no existe. Y se ve aquí, ¿no? Se ve aquí, este es cerrado, perdón, este es cerrado y este es abierto, ¿no? Entonces, no hay, y eso también nos va a servir para la continuidad de las funciones, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ahí está. El concepto de límite bilateral no existe debido a que los dos límites laterales son diferentes, lo cual es consecuencia del teorema, del siguiente teorema. El límite de f de x cuando x tiende a existe y es igual a L, sí y solo sí, cuando el límite, cuando x tiende a por la izquierda, f de x, y el límite cuando x tiende a por la derecha, existe y son iguales a L. ¿Sí? Entonces ahí deben ser iguales para que exista esto. Esto también es importante, les digo, vamos a verlo para el caso de la continuidad de funciones, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo ilustrativo. Voy a poner acá. Entonces ahí está. Es el ejemplo ilustrativo 2. Ilustrativo 2. Dice, en el ejemplo 2 de la sección 1.3, lo ponemos para arriba. Ahí así. Se tuvo la siguiente función en la que c de x, o sea, esta, le voy a poner con rojo, esta, para no volver a escribir. Ahí así, c de x es igual a 2, es la de los dólares, ¿no? Entonces, dice, en la que c de x dólares son los dólares, es el costo total de un pedido de x libras de un producto, o sea, es este. Y la gráfica, esta es la gráfica, la figura o la gráfica, ¿no? Que era discontinua aquí. Esto lo vamos a ver en la siguiente sección. La gráfica de C se muestra en la figura, en esta figura que puse ahorita. Observa el rompimiento de la gráfica en x igual a 10, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? En x igual a 10, porque hay dos funciones. C de x, si va de x de 0 a 10, y 1.8 de x si x es mayor a 10. Ese como que luego no me gusta más verlo así, ¿no? Como que luego tiene mucho hacer esto este editor. Más bien, como que lo veo más claro así. No sé ustedes, pero yo creo que sí. Bueno, entonces, a continuación se examinará el límite de c de x, o sea, se va a examinar el límite de c de x cuando x tiende a 10. Ese es el que se va a examinar. Como la definición de c de x cuando x menor a 10 es diferente de la definición, o sea, estas definiciones, esta y esta, son diferentes. Debe distinguirse entre el límite por la izquierda en 10 y el límite por la derecha en 10. Entonces, determinando los límites, el límite cuando x tiende a 10 por la izquierda de c de x es igual al límite cuando x tiende a 10 por la izquierda de 2x, y esto pues ya sería pues 20, ¿no? 20. Por otro lado, el límite cuando x tiende a 10 por la derecha de c de x es igual al límite cuando x tiende al 10 por la derecha de 1.8 de x, ¿no? 1.8 x, esto quiere decir que es igual a 18. Y aquí como el límite de x que tiende a 10 por la izquierda de c de x
cómo se relaciona con el límite cuando c de x, así c de x que tiende a 10 por la derecha. Son diferentes, ¿no? Son diferentes, ¿sí? Se concluye, esto implica que el límite de c de x cuando x tiende a 10, no, así está con rojo, ¿verdad? No existe. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver este ejemplo donde la función la voy a definir o se va a definir, está aquí definida, ¿no? Que es g de x es el valor absoluto si x es diferente de 0. Entonces, por eso está el círculo en blanco, ¿sale? Y si x es igual a 0, es este, ¿verdad? Este es x igual a 0. Entonces va a valer 2, por eso es cerrado, ¿sí? Entonces, dibuje la gráfica, pues esto, espero que no haya problema, que es el valor absoluto, y con este punto abierto, o perdón, en blanco, ¿no? Sí, que no lo toma en cuenta. Dice el inciso B. El inciso A es dibujar la gráfica. La gráfica, ¿no? Que es esta. Es esta. Espero que no haya problema. Inciso B es determine el límite cuando x tiende a 0 de g de x si existe. Entonces, solución. La gráfica ya está, el inciso A. Ahora el inciso B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de g de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos x. Esa es la característica de la función valor absoluto, ¿no? 0 por la izquierda, entonces esto va a ser 0, ¿no? Ahora, por otro lado, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de g de x, esto va a ser ¿qué? Pues el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x. Y esto va a ser igual a 0. Ahora, pues aquí sí podemos ver esto, ¿no? Cómo se relaciona el límite de g de x cuando tiende por al 0 por la izquierda, cómo se relaciona con el límite de g de x cuando x tiende a 0 por la derecha, pues ahora sí son iguales, ¿sí? Se concluye, esto implica que para este caso el límite de g de x que tiende a 0, que existe y es igual a 0. ¿Sí? Y aquí es lo que dice Leighton. Observe que g de 0 es igual a 2. O sea, en este caso, ¿verdad? Aquí, si g, porque g de x es g de 0, estaríamos evaluando este. Por eso es importante lo de la evaluación. Es igual a 2, que es este valor. ¿Sale? Entonces, lo cual no afecta, esto no afecta al límite cuando x tiende a 0 de g de x. Sí, no afecta. Ahora, vamos a ver el ejemplo 2 que dice, sea la función, sea h la función definida por, y aquí está, es esta la función definida por esta, h de x,
Y esta también, tienen que luego ubicar, creo yo, estas gráficas, ¿no? Aquí es 4, por ejemplo, es 4 menos x si x es menor o igual a 1, que es este caso, y 2 más x cuadrada, si x es, les digo que aquí esto no, eso sí no me gusta, x es mayor a 1, ¿no? Así se ve como que más claro, creo yo. Pero bueno, esta va hacia abajo, que les quede claro, bueno, aquí no lo ven. Es que yo veo el cursor, pero no, ustedes no ven, ahí está, aquí se ve. 4 menos x cuadrada, entonces va hacia abajo, que es lo que está pasando aquí. Esta es la gráfica, dice, dibuje la gráfica, es esta, ¿sí? Entonces, si x es igual a 0, ¿cuánto va a valer h? Pues va a valer este 4 que está acá. Ahí está, es 4, ¿sí? Ahora, aquí en este caso, en el otro, más bien en el otro caso, 2 más x cuadrada, aquí sí va a ser hacia arriba. Si x es igual a, y aquí nada más lo voy a poner con una línea punteada. Este es 2, este es 1. Iría así, es una función cuadrática. ¿Sí? Pero aquí se tiene que x va a ser mayor a 1. Entonces, por eso es la gráfica. La parábola hacia arriba, bueno, va, está hacia abajo, y la parábola hacia arriba, que sería la de 2 más x cuadrada. ¿Sí? Esta es un poquito más cerrada y esta es un poco más abierta, ¿no? Sería así, más abierta. ¿Sale? Bueno, entonces dice, determina si existen cada uno de los siguientes límites, o sea, el límite por la izquierda, el límite por la derecha y el límite bilateral, ¿no? Entonces lo voy a hacer ya nada más. Inciso, bueno, determinar los límites, ¿no? Determinar los límites. Entonces ya lo voy a poner. ¿Cuál es el primer caso? Pues el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, tiende de h de x. Esto es igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de ¿quién? 4 menos x cuadrada. ¿Sí? Que esto sería igual ¿a qué? Pues aquí sería 4 menos 1 al cuadrado, pues sería 3. Por otro lado, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de h de x es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de ¿quién? Pues sería 2 más x cuadrada. Esto, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser 3. ¿Sí? Y luego aquí tenemos como el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de h de x, pues va a ser igual, ¿verdad? El límite cuando x tiende a 1 por la derecha de h de x son iguales y son iguales igual a 3. Esto implica o se concluye que el límite cuando x tiende a 1 de h de x existe y es igual a 3. Sí, se ve, creo yo, claro, ¿no? Con base en la figura. Bueno, entonces, ahora continuamos con la parte de la continuidad de una función en un número. Y otra vez tomamos esto, les decía, esta gráfica, que es lo de los dólares y cuestiones de ese tipo, y la función es esta. Ahí está. Eh, se mostró de esta figura que el límite, lo voy a poner con azul, el límite cuando x tiende a 10 por la derecha de c de x es distinto al límite cuando x tiende a la izquierda a 10 de c de x. ¿Sí?
La gráfica de C dibujada, aquí está en la gráfica, la figura, se rompe, ¿no? Entonces aquí se rompe en este punto, porque C es en X, donde X igual a 0 porque C es discontinua en el número 10. Esta discontinuidad es causada por el hecho de que el límite de X cuando tiende a esto implica que el límite cuando X tiende a 10 de C de X no existe. ¿Sí? Por eso es discontinua. Y esto lo podemos ver gráficamente, pero también lo de estos, los límites nos sirve para saber si es continua o discontinua. Entonces, aquí es discontinua. Y eso es lo que vamos a ver en esta sección del libro de Leighton. Ahora, dice en el ejemplo, en la sección 1.4 se consideró la función. Ahora, por otro lado, se tiene esta función, ¿sí? Que es f de x es igual a 2x más 3 por x menos 1. Entonces, en sí, esto lo pudiéramos ver como esto se cancela. Por lo tanto, f de x es igual a 2x más 3, que es una línea recta con pendiente. Este va a ser la pendiente, m es igual a 2, que es la pendiente. Y b es igual a 3, que es la ordenada. ¿Sí? Pero excepto en este punto. Excepto. ¿Por qué? Porque si no, se va a indetermina. Indetermina. ¿Sí? Entonces, también esta función es discontinua, ¿no? Es discontinua en el número 1, en x igual a 1, porque si no, pues se indeterminaría. Esta discontinuidad ocurre porque f de 1 no existe. ¿Sale? Entonces ahí vemos lo de la parte de la discontinuidad. Si vemos una función continua o discontinua, aquí tenemos dos ejemplos. Bueno, continuando entonces con la definición, dice, definición de una función continua en un número, se dice que la función f es continua en el número a si y solo si se satisfacen las tres condiciones. 1 o i, f de a existe. Límite cuando x tiende a de f de x existe. Y límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Si una o más de estas tres condiciones no se cumplen en a, entonces se dice que la función es discontinua en a. Entonces vamos a ver el ejemplo ilustrativo. Uno, para ver esto, ejemplo ilustrativo 1. Dice la gráfica C definida por 1, que es la misma definida por 1, por la ecuación 1 se muestra en la figura 1. A ver, espérenme. Bueno, ahí está. Es el ejemplo ilustrativo 1. Dice la gráfica de la función definida por esta figura. Como la gráfica se rompe en el punto x igual a 10, se investigarán las condiciones de la función anterior en ese número. Entonces, es lo que se va a ver a continuación, que es, vamos a utilizar estas tres definiciones que están arriba. Ahorita le voy a poner esto más arriba para ponerlo ahí así. Entonces, C de 10, la 1, y F de, no, es C de 10, sería C de 10, es igual a ¿qué? A 10, ¿sí? Ahora, 2, y el límite cuando X tiende a 10, ¿verdad? C de X, no,
de C de X. Esto no existe. No existe, ¿por qué? Por la parte de que el límite, cuando X tiende a 10 por la derecha de C de X, y el límite cuando X tiende a 10 por la izquierda de C de X, son distintos, por lo tanto, este no existe. Ahora, así, bueno, este dice aquí, así la condición I se satisface, pero la condición II, que sería esta, no se cumple en 10, por tanto se concluye que C es continua. Entonces, este ya no es necesario, ¿no? Para este caso. Por lo tanto, esta función es discontinua. Y luego les digo, lo podemos ver tanto gráficamente como con esta definición, ¿no? Para saber si una función es continua o discontinua. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos con otro ejemplo. Ahí está. Que sería el ejemplo ilustrativo 2. Y también vamos a ver esto, ¿no? Entonces ahí está. Sería el ejemplo ilustrativo 2, que es, dice, un mayorista distribuye un producto que se vende por libra o fracción de libra, cobra $2 por libra si se ordenan 10 o menos libras. Si se ordenan más de 10 libras, el mayorista cobra 20 más $1.4 por cada libra que exceda de las 10. Por tanto, si se compran X libras por un costo de total de C de X dólares, entonces C de X, aquí le voy a poner esto, C de X es igual a 2X, sí, que es la gráfica que está 0 menor o igual a X menor o igual a 10, y C de X, que es la que está ahí abajo, igual a 1.4 X más 6, si X es mayor a 10. Ahí está. Que en sí es esta función, que es la que estamos viendo aquí. ¿Sí? Aquí lo que va a cambiar, pues es esta M, que representa, esta es la pendiente. Esta es la pendiente. ¿Sí? Aquí es esta es de 2. A ver, déjenme ver aquí. Esta es de 2, es mayor la pendiente. Va de 0 a 10. Por eso está más, como que más parada, con mayor pendiente. Y la otra disminuye su pendiente. ¿Sí? Entonces, aquí está la gráfica. Esta es la gráfica. Y ahora vamos a ver lo de los límites, determinando los límites. Los límites. Entonces se tiene que el límite cuando X tiende a 10, que era lo que estamos viendo, ¿no? Hasta aquí, este valor tiene que ser el valor que está acá, este 10 y este 10. Si fuera 5, si fuera menos 1, lo que fuera, ¿no? Entonces, X por la izquierda de C de X es igual al límite cuando X tiende a 10 por la izquierda de 2X. Y esto sería igual a 20. ¿Sí? Ahora, por otro lado, el límite cuando X
tiende a 10 por la derecha de c de x es igual al límite cuando x tiende a 10 por la derecha de 1.4 x más 6. ¿Y esto cuánto es? Pues 1.4 por 10 serían 14 más 6. Sería igual a 20. Por lo tanto, con base en estos dos, el límite cuando x tiende a 10 de c de x es igual a 20 y existe. ¿Sí? Y es igual a c de 10. Ahora, ese es por un lado, pero también tenemos que c, este es el inciso i, si no mal recuerdo. C de 10 es igual a 20, que este es el i. F de a existe. Entonces, f de c de 10 es 10, perdón, es 20. Y luego la otra condición, el límite de x cuando tiende a, este es el i. Ah, no, perdón, este es el doble i, ¿no? Aquí no es sí y de límite cuando x tiende a 10, de c de x es igual a 10 y existe. Entonces, le insisto, como el límite de x que tiende a 10 de c de x es igual a 20, esto también es igual a c de x. ¿Sí? En consecuencia, C es continua. Sí, C es continua en 10. Bueno, entonces ahora vamos a ver el ejemplo ilustrativo 3. Dice, sea f la función definida, o sea, es esta función. 2x más 3, si x es diferente de 0, perdón, de 1, y f de x es igual a 2, si x es igual a 1. En la gráfica, esta es la gráfica, 2x más 3, así. Se rompe en el punto donde x es igual a 1. Aquí x es igual a 1. ¿Sí? Entonces, por lo que se investigará en ese punto las condiciones de la definición 1.81, que es la definición de función continua en un número. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar y voy a poner aquí f de 1, a que es igual a 2, ¿no? A 2. Que sería este caso. Si x es igual a 1, f de 1 es igual a 2, que es este caso. ¿Sí? Ah, bueno, aquí no es f. Bueno, la voy a poner como mayúscula. F de 1, el inciso i, doble i, quedaría como el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a que cuando x tiende a 1 es igual a 5. Es el valor. Pero ahora, en este caso, vamos a comprobar. Estos al igual y se cumplen estos dos, el i y el i, pero haciendo uso de la tercera, el límite cuando x tiende a 1 de f de x, ¿cómo se relaciona con f de 1? Pues son diferentes, ya que esto es igual. Voy a poner aquí. No, no está.
esto es 2, esto es 5. Por lo tanto, son diferentes. Las condiciones I se satisfacen, pero esta no se satisface. Entonces, por lo tanto, F es, bueno, aquí por lo tanto, F es discontinua. Digo, aunque lo vemos gráficamente, aquí se ve gráficamente que es discontinua por la función, pero esto nos sirve para comprobar si es continua o no continua, o discontinua, con base en la definición 1.8.1. ¿Sí? Bueno, entonces vamos ahora con otro ejemplo. Les digo, aquí hay que hacer muchos ejemplos en el cálculo. A ver, déjenme ver. Entonces, ejemplo ilustrativo 4. Dice, sea f la función definida como esta función. Ahora vamos a ver. ¿Sí? Y bueno, antes de continuar con este ejemplo, nada más hay que decir, observe que si el ejemplo ilustrativo 3 se definirá F1 como 5, entonces, bueno, ahí en lo que se le llama es una discontinuidad removible o eliminable en el ejemplo anterior. Pero bueno, vamos a continuar con este ejemplo ilustrativo 4. La gráfica es esta. Eh, es, tenemos la restricción de que x menos 2 tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, le voy a poner aquí arriba x tiene que ser mayor a 2. Y ahí tenemos la parte esta del... Ah, no, pero perdón, espérame. Aquí debe ser diferente. Espérame. Esto no es mayor, es diferente de 0. Yo estoy mayor, no. Diferente de 2. Porque si no, pues se va a indeterminar este, ¿verdad? En el dominador. Se va a determinar el denominador. Por lo que se investigará las condiciones de la definición 1.8.1. Entonces, 1, f de 2 no está definida. Como no se satisface la condición 1, con base en esto, f es discontinua en 2. Y luego diríamos, pues aquí pues se puede ver fácilmente con la gráfica, pero hay veces les digo que no es tan fácil graficar y por lo tanto recurrimos a la parte teórica como es las definiciones o teoremas o cuestiones de ese tipo. Entonces, esta discontinuidad recibe el nombre de discontinuidad infinita. Infinita. Es una hipérbola, ¿no? Es una hipérbola positiva, es una hipérbola. ¿Sí? Ahora vamos a ver este ejemplo. El ejemplo ilustrativo 5 dice, sea la función definida por, es esta, ¿no? Le voy a poner en rojo, ya para no reescribirla, es esta, la función definida en este ejemplo. G de x va a tomar valores de, la función es 1 entre x menos 2, si x es diferente de 2, y 3, si x es igual a 2, que es este punto, ¿no? Si x es igual a 2, aquí tenemos, aquí no se alcanza a ver, bueno, la funda. 3, ¿no? Ahí, ahí está.
Entonces, ahí está la figura. Se investigarán las tres condiciones, ¿no? Tres condiciones para ver si es continua. Ahí está. Entonces, I G de 2 es igual a ¿cuánto? A 3. Y esto a partir de esto. Si G de 2 vale eso. Ahora, I dice el límite cuando X tiende a 2 por la izquierda de G de X. Esto es igual a el límite cuando X tiende a 2 por la izquierda de 1 sobre X menos 2. Y esto sería menos infinito. Ahí está lo de esta sección que no se vio, pero no es tan, creo yo, tan relevante. Ahora vamos a ver el límite cuando X tiende a 2 por la derecha de G de X, que es igual al límite cuando X tiende a 2 por la derecha, de 1 entre X menos 2, y esto es igual a más infinito. ¿Sí? Como este es negativo y este es positivo, el límite cuando X tiende a 2 de G de X no existe. ¿Sí? Como se cumple la condición y G es discontinuo de 2. Entonces G es, lo voy a poner arriba para continuar con el programa. G es discontinua. Si se fijan, es similar a la ecuación anterior, a la función anterior, f de x. Nada más que aquí, pues tenemos que G2 es igual a 3. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo. Ahí está. Que sería el ejemplo ilustrativo. El ejemplo ilustrativo 6. Dice CAH, la función definida por... Yo también para no escribirla, ahí está. Sería esta. Sí, esta es conveniente positiva más 1. Aquí le voy a poner, porque no me ven ustedes. Esta es o x más 3. Es conveniente positiva, que es esta. Es esta línea. Si x es menor o igual a 1, entonces esto es para acá, ¿no? Aquí viene para acá. O se aproxima, ¿no? Y aquí se aproxima por la derecha. Y este es si x es menor o igual, por eso el punto cerrado. Sí, bueno, el punto este cerrado es punto abierto, ¿no? Si x es mayor a 1, estrictamente. Entonces, esta, a ver, gráficamente, pues, ¿qué pudiéramos decir? Pues que la función es discontinua, pero vamos a comprobarlo con las, comprobando las definiciones de discontinuidad. Entonces vamos a empezar con I. H de 1 es igual a ¿qué? ¿Verdad? Este valor es igual a 3 más 1. Esto es igual a 4. ¿Sí? Y entonces el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de h de x es igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de... No, ya déjenme ver. Ahí
está, de 3 más x, esto es igual a 4. Por otro lado, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de h de x, esto es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 3 menos x, y esto es igual a 2. Entonces, pues a partir de estos dos límites, se tiene que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de h de x, ¿cómo se relaciona con el límite cuando de h de x tiende a 1 por la derecha? Pues son distintos. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto implica, lo voy a poner con rojo, que el límite cuando x tiende a 1 de h de x no existe. ¿Sí? La condición I no se cumple en 1, de modo que h es discontinuo. Entonces, h es discontinuo. Digo, gráficamente lo vemos más claro. Sí, pero también les digo, no es tan fácil hacer las gráficas. O no podemos evitarla en la parte de la gráfica. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo ilustrativo 7. Dice, sea f la función, definida por esta expresión. Ahí está. ¿Sí? F de x es el valor absoluto x menos 3. Aquí nada más hay que tener que se desplaza 3 unidades. Va a ser una v, ¿no? Como se ha visto anteriormente. Si x es distinto de 3 y 2, f de 3 es igual a 2, que es este punto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver si se investigarán las tres condiciones de la definición 1.813. Entonces vamos a ver la definición I, que sería f de 3. ¿Cuánto vale? Pues va a valer 2. Ya que aquí esta es x y f de 3 es igual a 2. ¿Sí? Ahora, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, no a 2, no, a 3 aquí se me está pasando, ¿no? Yo me estaba yendo con el 2 que tengo allá, a 3 por la izquierda de f de x, esto es igual al límite cuando x tiende a 3, no, aquí, 3 por la izquierda de la función, que sería 3 menos x. Esto sería igual a ¿qué? Pues a 0. Por otro lado, el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de x menos 3. Acuérdense que este es como si fuera menos x más 3, ¿no? También esto lo podemos poner como menos x más 3. Y este x más 3, x menos 3. Sí, esto sería, bueno, aquí, bueno, lo voy a poner como lo estábamos haciendo, ¿no? De f de x es igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha de x menos 3. Y esto va a ser igual a que a 0. Otra vez, por lo tanto, con base en estas dos, el límite cuando x tiende a 3, ya no lo hago esto de las, son iguales, ¿no? Son iguales.
Voy a poner aquí. Entonces el límite de f de x cuando x tiende a 3 es igual a 0 y existe. ¿Sí? Ahora, ahí en principio, pues ahí vamos, hay que a todo dar, ¿no? Está re bien. Pero, vamos, ahí está el pero, o el pero en la sopa. Vamos a ver la tercera condición que nos dice el límite cuando x tiende a 3 de f de x, ¿cómo se relaciona con f de 3? Pues son distintos, ya que esto es igual a 0 y esto es igual a 2. ¿Sí? Por lo tanto, con base en esto, se tiene que, debido a que la condición esta no se cumple, no se cumple, a ver, como no se cumple esto, la tercera condición, que decimos que f es discontinua ¿en qué? En 3. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a ver el ejemplo 1 del libro de Layton. Dice, la función definida por f de x es igual a la raíz cuadrada de x menos 2 entre x menos 4. Aquí, pues, también tenemos lo de la restricción, ¿no? De que si x menos 4 tiene que ser distinta de 0 para que no se indetermine, por lo tanto, x tiene que ser distinta de 4. ¿Sí? O es discontinua, ¿no? Que es este caso. Aquí tenemos, este es el valor de 4, esta es la función. Este es 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí está 10. 9 y 10. Entonces, trace la gráfica en el rectángulo de inspección. De 0 ahí hasta la gráfica. La gráfica se rompe aquí. Se rompe aquí. O sea, no está definida, ¿no? La discontinuidad mostrada es removible o esencial, dice. Si la discontinuidad parece removible, especule sobre cuál sería el valor de f de 4 de modo que la discontinuidad sea eliminada. Inciso B, confirme analíticamente la respuesta del inciso A. Entonces, ahí se sospecha, aquí del inciso A, dice que la figura 9 muestra, es esta, bueno, la figura es esta, muestra la gráfica de f con un agujero en el punto donde x igual a 4. Al emplear el rastreo tras la graficadora, se sospecha que el límite cuando x tiende a 4 existe y es 0.25 o es igual a un cuarto, ¿no? Ahorita está igual lo vemos. Así la discontinuidad parece removible. Parece removible la discontinuidad. Y puede eliminarse si se define f de 4 como 0.25. Entonces, ahora vamos a hacer el inciso B, que es al calcular el límite cuando x, o sea, vamos a hacer el límite cuando x tiende a 4 de f de x. Ahí se utiliza un poquito de álgebra, es igual a el límite cuando x tiende a 4 de la raíz cuadrada de x menos 2 entre x menos 4. Entonces ponemos el límite cuando x tiende a 4, su conjugado del numerador. Entonces, x menos 2
raíz de x más 2. Ese es su conjugado. Para no afectarla, pues también la tenemos que dividir. Entonces es x menos 4 entre su conjugado, x más 2. ¿Sí? Les digo que esto en sí, esto que está aquí, esto es igual a 1, ¿no? Entonces, pues ahí no hay, ahí está. Entonces, continuando un poquito con la parte matemática, esto es igual al límite cuando x tiende a 4. El conjugado de esto, bueno, es x menos 2, ¿no? Sí, x menos 2. No, perdón, x menos 4. X menos 4. Y esto sería raíz de x. No, espérenme, no. Pues está bien. Lo voy a dejar así. Este sería x menos 4 por raíz cuadrada de x más 2. Entonces esto, ¿qué podemos hacer ahí en esta ecuación? Pues este se cancela con este. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 4 de f de x es igual a 1 sobre raíz cuadrada de x más 2. Entonces, aquí lo sustituimos, x, y quedaría 1 sobre raíz cuadrada de 4 más 2. Por lo tanto, esto es 2 y el límite es igual a un cuarto, que es igual a 0.25. Que es lo que se estaba diciendo. Así se ha confirmado la respuesta del inciso A, por lo tanto se refiere a la función definiendo la función. Este es otro caso, ¿no? Pero bueno, está bien. F de x es igual a raíz cuadrada de x menos 2 entre x menos 4. Esto es si x es distinto de 4, ¿no? Y un cuarto si x es igual a 4, que es este caso. Cuando tiende a 4, pues ya tenemos eso. ¿Sí? Esta función es continua. Función es continua en 4. ¿Sí? Bueno, entonces ahora se tiene estos teoremas que dice, si f y g son funciones continuas en el número A, entonces f más g es continua en A, f menos g, o sea, para la suma, la resta, y el producto es continuo. F entre g es continuo en A, considerando que g de A es diferente que lo que les decíamos. Esto es importante, ¿no? Que g de A es diferente de C. Entonces les digo, a mí no me gusta andar con las demostraciones. Vamos a ver más bien las aplicaciones o ejemplos. Sí, bueno, entonces aquí vamos a ver, por otro lado, dice el teorema, una función polinomial es continua en todo número. Bueno, entonces aquí para entender esto de la función polinomial, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo, dice ilustrativo, sería 8. Dice si f de x es igual a x cubo menos 2x cuadrada más 5x más 1, entonces es una función polinomial. Es una función polinomial. ¿Sí? Y por lo tanto, por el teorema 1.8
f es continua en todo número. Aquí no tenemos ninguna restricción ni nada por el estilo. En particular, f es como f es continua en 3, por ejemplo, el límite cuando f de x, cuando x tiende a 3, es igual a f de 3. Dice así, el límite cuando x tiende a 3, la función, x al cubo menos 2x al cuadrado más 5x más 1. Esto sería igual a 3 al cubo menos 2 por 3 al cuadrado más 5 por 3 más 1. Esto 3 por 3, 9 por 3 es 27. Lo voy a poner acá con rojo. Esto es 27. 3 por 3, 9 por 2, 18. 5 por 3, 15. Entonces ya nada más haciendo la operación da 25. ¿Sí? Bueno, entonces ahí lo que se dice es que una función polinomial es continua en todo número, ¿no? Ahora, teorema 1.84 dice, una función racional es continua en todo número de su dominio. Eso vamos a ver un ejemplo. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo esto de las funciones racionales. Dice, determina los números en los que la función siguiente es continua, f de x es x cubo más 1 entre x cuadrada menos 9. El dominio de f, entonces aquí, dominio de f es el conjunto de los reales los números reales, excepto aquellos donde x cuadrada menos 9 sean iguales a 0. Por lo tanto, de aquí, despejando, se tiene x es igual a más menos 3. El dominio de f es el conjunto de todos los números reales excepto más 3 y menos 3. ¿Sí? Debido a que f es una función racional por el teorema 1.84, o sea, este teorema, f es continua en todos los números, diferente, f es continua en todos los números diferentes, en todos los números diferentes de 3 o de más 3 y menos 3. ¿Sale? Bueno, ahora déjenme ver. Bueno, entonces ahora vamos a ver el teorema 1.85, que es si n es un número entero positivo y f de x es la raíz cuadrada de x a la n, entonces si n es impar, entonces f es continuo en todo número. F es impar, 3, 1, 5. Si n es par, entonces f es continuo en todo número positivo. ¿Sí? Bueno, entonces, para esto, para tratar de entender esto, vamos a ver el ejemplo ilustrativo 10. Dice, si f de x es igual a raíz cúbica de x, entonces por el teorema 1.85 y f es continua en cada número real. Con base en esto, es continua en cada número real.
real. Y esto se ve gráficamente, ¿no? Aquí esta es la gráfica de la raíz cúbica de X. ¿Sí? Ahora, si tenemos, por otro lado, a ver, aquí está, bueno, este va a ser el inciso B. Dice, si G de X, o G de X, no, F de X, F de X es igual a la raíz cuadrada de X, entonces por el teorema 1.8.5 y G es continua en cada número. G no. F es continua en cada número real positivo. En cada real positivo. ¿Sí? Esta es la gráfica. Entonces, pues ahí se tiene la definición, ¿no? Dice, en ocasiones se necesita emplear una definición de continuidad en la que se utiliza la notación epsilon menos sigma. Eso hay que tenerlo en cuenta. A fin de obtener esta definición alternativa, se comienza con la definición 1.8.1, la cual establece que la función f es continua en el número a. Sí, va a poner eso, ¿no? El límite cuando x tiende a A, que es lo que hemos estado viendo a lo largo de esta sesión. F de X es igual a F de A. No, este es F de A, lo voy a borrar. F de A. ¿Sí? Al aplicar la definición del límite de una función 1.5.1, donde L es igual a F de A, 4, o sea, esta expresión se cumple para cualquier epsilon mayor a 0 y existe una delta mayor a 0, tal que si 0 menor que x menos a menor que delta, entonces eso es lo que estábamos viendo anteriormente, aunque ahí antes lo veíamos con L, aquí como que se diferencia f de a menor a epsilon, ¿sí? Si f es continua en a, f de a debe existir. ¿Sí? Por tanto, la condición de que x menos a, o sea, x menos a, sea mayor a 0, no es necesario en la proposición, en esta proposición, debido a que cuando x es igual a f de x, f de x, a ver, menos f de a será 0 y así menor que epsilon. Se tiene entonces el teorema, al igual lo voy a escribir porque si no, no lo puse, teorema, con este ya terminamos, es el 1.8.6, teorema. Dice, la función f es continua con el número a si f está definida en algún intervalo abierto que contenga a y si para cualquier epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0 tal que es lo que estábamos viendo anteriormente. Aquí es. Si x menos a menor a delta, entonces f de x menos f de a, valor absoluto, es menor que epsilon. Y ahí se termina esta sección, ¿no? Del libro.